Sí se ve, No Marquito, sí se ve. Ok, ahí estamos de varias áreas, me supongo. Entonces, dentro de esto he tratado de armar una presentación muy didáctica, más técnica, para que los términos, la terminología sea acoplada y también tengan un poco más de, de, de- de similitud en algunos términos que quiero que todo el mundo conozca. Va a ser una charla más dinámica antes que cualquier presentación magistral. Bueno, dentro de esto, obviamente ustedes saben que estamos atravesando una pandemia a nivel mundial. Esto lastimosamente también llegó a nuestro país. Y quería recordarles una de mis presentaciones que fue al inicio de lo que inició esta pandemia por el mes de febrero. Miren, dentro de esto es bueno conocer las fases que presenta el coronavirus para realizar o para que se determine una pandemia. Y si ustedes recordarán, una de las primeras fases es la fase de la prevención. Esta primera fase es clara. Esta es la de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, no sé si le están viendo el puntero, si le ven, Pepe. ¿Aló? ¿Están viendo el puntero? Sí, ¿Sí? sí, sí lo vemos. Ok, perfecto. Entonces, en la fase de la preparación es la fase inicial de todo lo que puede ocurrir en un país, en una nación, en un continente. Aquí es cuando nosotros como país, ojo, miremos el mapa, aquí era cuando nosotros ya sabíamos que hay el coronavirus. Recordarán ustedes que este coronavirus fue ya dado una alerta por la OMS en diciembre del año 2019. Y obviamente sabíamos nosotros que a finales de diciembre y en enero ya estuvieron varios países a nivel del mundial con casos presentes del coronavirus. Entonces, en esta fase, lo que nosotros vamos a esperar es prepararnos adecuadamente por si acaso estos casos lleguen. Que iban a llegar estos casos, iban a llegar, pero obviamente dentro de esto nosotros lo que tenemos que hacer, tanto como Ministerio de Salud Pública, es que este ministerio con todos sus subcentros y hospitales generar medidas de promoción y de prevención. ¿Qué quiere decir? Hacer protocolos, elaborar protocolos y obviamente preparar a los hospitales para la llegada de los posibles casos. Y a partir, en cambio, del gobierno, ellos delimitar, tanto con el COE nacional y los COE provinciales, ya algunas medidas de qué podrían realizarse para evitar que el virus entre definitivamente al país. Esta fase nosotros la pasamos aquí en nuestro país. Si se dan cuenta en el gráfico, todavía no teníamos absolutamente ningún caso. Y obviamente solo había, recordarán antes de febrero, solamente había en Sudamérica, Brasil y Argentina. Entonces nosotros la pasamos esta fase y esta fase fue antes del 29 de febrero. Es decir, que si es que nosotros no tomábamos medidas muy drásticas al respecto, esto se nos iba de las manos y para mala suerte se nos fue de las manos. Esta es la fase de preparación, es decir, prepararnos, ver qué tenemos que hacer para evitar que el caso o los casos lleguen a nuestro país. La segunda fase es la fase de contención. Esta es una fase en donde ya se logra identificar a aquellas personas que traen esta infección, es decir, personas que a lo mejor lo que es a nivel de vuelos internacionales llegan a nuestro país. Esta fase el Ecuador la comenzó a partir del 29 de febrero. Y si se dan cuenta, aquí lo que nosotros tenemos es simplemente que prevenir lo que es armar el cerco epidemiológico, y esto es muy, muy conocido para todos ustedes. Deben haber escuchado el cerco epidemiológico. Eso quiere decir que tenemos que localizar al paciente que llega probablemente sospechoso de coronavirus y que no permita el ingreso al país. Esto lastimosamente fallamos muchísimo. Ustedes recordarán que ya
una ciudadana que vino de lo que es la Unión Europea fue la que realmente contaminó. Entonces, dentro de esto, otra de las medidas es restringir este ingreso de estos viajeros y lastimosamente no se dio. Es lo que sucedió entonces el 29 de febrero. Dentro de esto, vamos a una tercera fase, que es el famoso contagio comunitario. Es en donde aparentemente para muchos de los epidemiólogos dicen que estamos en esta fase, ¿no? Entonces, ¿qué es esta fase? Aquí es donde realmente ya los casos que quisieron contenerle se nos fue de las manos, ya no se les pudo contener. En esta fase, estos pacientes, ¿sí? Ya se ve que ya no tienen ningún nexo, ninguna relación directa con los pacientes importados. Es decir, si ustedes recuerdan, en nuestro país, la señora que llegó de lo que es el continente europeo, ella contaminó a su hermana y luego fueron trágicos los dos casos. Entonces, ¿qué quiere decir en lo que sería esta fase? Que no, ya las personas se están contaminando y no tienen ningún nexo de conexión con estos pacientes que llegaron de otro país. Aquí, en cambio, lo que se establece son medidas de toque de queda, lo que hicieron la semaforización. Si ustedes recuerdan, comenzamos lo que es el semáforo rojo y lo que es las medidas APO, que es el aislamiento preventivo obligatorio, la famosa cuarentena. Entonces, estaríamos nosotros aparentemente en una fase comunitaria. Pero bueno, los investigadores también se olvidan que existe una cuarta fase, y esta es la fase de transmisión sostenida del virus, ¿ya? Aquí quiere decir que el contagio ya es persona a persona y ya se ve en las distintas ciudades y comunidades. Miren este país cómo está pintado de rojo, y realmente uno es un rojo fuerte, un rojo un poco bajo, pálido y hasta un celeste, un rosado. Entonces, dentro de esto lo que nosotros vemos es que la mayor cantidad de los casos están a nivel de la costa, ¿no? Y en el oriente tenemos todavía Morona, Santiago, que son menos los casos. Pero bueno, estas son las 4 fases que me gustaría que ustedes la conozcan. Personalmente, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros ya estamos en lo que es una transmisión comunitaria sostenida. Pero bueno, ustedes cuando escuchan esto del coronavirus, uno se pone a pensar y dice, es un virus nuevo. Y no es tanto así del virus nuevo. El virus simplemente ya lo teníamos presente años atrás. Ustedes deben recordar que el virus conocido como SARS, y a donde se le denomina en este año también así, en el año 2019, ya apareció el SARS-CoV en el año 2002. En noviembre del 2002 ya hubo lo que es un primo hermano, digámosle, del SARS-CoV-2. Es decir que en el 2002 teníamos el aparecimiento, hizo el debut de este coronavirus, conocido como síndrome respiratorio agudo grave, de ahí sus iniciales que luego les comentaremos de dónde vienen. Aquí está el SARS-CoV-2 en noviembre del 2002. A este se le bautizó como el SARS-CoV-1 y obviamente ahora es el SARS-CoV-2. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó en ese entonces? Y es bueno que ustedes tengan conocimiento. Dentro de este SARS-CoV-1 que apareció en noviembre del 2002, vieron que durante la permanencia más drástica del virus, que duró entre noviembre y julio del 2003, es decir, fue 8 meses realmente lo que apareció y tomó a varias personas que tuvieron morbilidad y mortalidad, y hubieron 8.422 contagios con 916 pacientes fallecidos. Luego de esto, de la presencia del SARS-CoV-1 en el año 2002, aparece lo que es el MERS-CoV. Es decir, este también es un coronavirus, pero la OMS en ese entonces, que aparece en el año 2012, en septiembre del 2012,
voces en donde aparece, obviamente toma la denominación de síndrome respiratorio de Oriente Medio, siglas en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció justamente en el Medio Oriente. Este aparece en septiembre del año 2012 y se mantiene hasta la actualidad con casos muy esporádicos, pero que todavía hay presencia allá en el Oriente Medio. Obviamente este es un virus que está activo y miren lo que se vio. ¿Cuánto contagió el MERS? 2.494 y 858 fallecidos. Entonces sí, realmente vemos que es también uno de los virus que realmente ha tomado vida a vidas humanas y obviamente los contagios también, a pesar de que son mínimos a los del SARS-CoV-2 y a los del SARS-CoV-1. Y los fallecidos 858. Entonces, este permanece activo aún. Pero de ahí tenemos el ya conocido para nosotros, que es el SARS-CoV-2, o conocido como COVID-19, y este también está ya activo. Entonces, dentro de estos son estadísticas hasta el mes de febrero, en donde se ve 6.300.000 contagios con 378.000 fallecidos. Sigue en la actualidad generando complicaciones y generando mortalidad. Aquí tenemos una comparación de los coronavirus, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, aquí está lo que es el SARS-CoV-1, que apareció en Guangdong, en China, en noviembre del 2002. Vemos acá lo que son las muertes confirmadas de ese episodio del SARS-CoV-1. Luego tenemos el MERS, también apareció en Arabia Saudita, y obviamente el SARS-CoV-2, el nuevo SARS-CoV-2, como se conocía hasta diciembre del 2019, que apareció en Hubei, China, ¿no? Y aquí está lo que es el posible, en donde vivía este virus. Todos coinciden, todos los científicos coinciden que realmente este aparece o tiene su domicilio, digámoslo así, tiene en donde permanece activo el virus, es en los murciélagos. Se dice que para lo que es el SARS-CoV-1 en el 2002, este fue depositado en unos gatos conocidos como los civetas, entonces ahí es de donde pudo propagarse al humano. En cambio, para el 2012, lo que es el MERS, fue del murciélago al camello, al dromedario. Y obviamente ahora, del 2019, el SARS-CoV-2, en cambio, todavía es desconocido. Se habla de un animal también que le vieron que estaba muy presente en el mercado de Hubei en China, que es el pangolín. Es similar a un armadillo, también es uno de los animales que realmente son muy apetecidos por su carne exótica en Medio Oriente, y aparentemente es en donde se comenta que podría ser el reservorio final de lo que sería este virus. Aquí un poquito más, ya saben que la transmisión es por vía respiratoria, las gotitas, o simplemente conocemos como los aerosoles, es cuando van a infectar. En los 3 virus conocidos son igualitarios, entonces esta es la vía de transmisión. Los periodos de incubación e infección, miren acá lo que está el SARS-CoV-1, era de 2 a 7 días, definido claramente, el MERS de 2 a 14, y ahora tenemos nuestro coronavirus SARS-CoV-2 de 1 a 14 días. Luego seguiremos viendo un poco más de los síntomas. Pero bueno, dentro de esto, hasta aquí, no sé si me están entendiendo claramente. ¿Tienen alguna inquietud? Nos pueden escribir. José, no sé si es que los participantes tienen para comentar algo. No han hecho preguntas, pero les invitamos para que puedan hacer preguntas o que alcen la mano y le damos la palabra a Marquito. Pero hasta aquí no ha habido inquietud, todo está claro. Ok, perfecto. Entonces, ya esto tienen que tener claro también, no se habla de COVID-19, se habla de SARS-CoV-2, o sea, ¿qué mismo es? Hay que entender que sí, la misma OMS para el 12 de febrero hizo un pronunciamiento y ya teníamos nosotros el nombre oficial de esta nueva enfermedad,
Entonces, esta enfermedad ya desde febrero se le conoce como la COVID-19. Entonces, la COVID, porque es la enfermedad del coronavirus, ¿sí? Del año descubierto el 2019, o simplemente COVID-19. Entonces, dentro de esto, hay que entender que COVID viene de corona, vid, y la D de disease, en inglés, enfermedad. Y obviamente el año que fue descubierto. Y ya vemos acá también que tenemos lo que es la clasificación CIE-10, que muchos de ustedes médicos van a tratar de escribirlas, ¿no? Entonces tenemos como U07.1 cuando se habla de la enfermedad COVID-19 con virus identificado. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros tener este diagnóstico y colocarlo o escribirle U07.1 quiere decir que fue confirmado por prueba PCR. Pero obviamente quienes no se realizan mucho la prueba, más bien tienen otros mecanismos de diagnóstico, como lo que es un diagnóstico clínico y epidemiológico con COVID-19, que sea un caso probable de COVID o caso sospechoso de COVID, obviamente tiene la nomenclatura de U07.2, COVID-19, virus no identificado. Entonces, deben entender también que esta enfermedad, la COVID, esta enfermedad así se le conoce, ¿no? Como la COVID-19, puede tratar de dar cierta patología. En la mayor cantidad de los casos, se dice que casi el 80% de los casos, obviamente, van a ser casi asintomáticos. Y eso hay que tener muy en cuenta, que definiríamos al final qué es lo que está pasando en nuestro país. Obviamente, es decir, que si de 100 pacientes, tienen la infección por el coronavirus diagnosticados, ya sea con prueba o simplemente por los otros mecanismos para virus no identificado, ¿sí? Puede generar 80 una enfermedad leve, que no van a necesitar visitar médicos, no van a necesitar tomar medicación, no van a tener que tomar dióxido de cloro, no se van a inyectar absolutamente nada. Entonces, de ahí es en donde nosotros conocemos como que esta enfermedad no es tan letal. La tasa de mortalidad obviamente está subiendo. Se creía que era de 1.8 a 2. Ahora estamos más o menos en 3 a 4. Pero bueno, el 80% de estos pacientes casi van a ser asintomáticos. Obviamente, otros del 80% se dice que un 10%, un poquito más, 12%, sí van a presentar síntomas que podrían generar alguna dificultad a este paciente. Pero dentro de esto, el 1.2% o 1% sí termina en las unidades de cuidados intensivos. Hay que tener claro que este virus en donde va a alojarse y al primer órgano que va a atacar son a los pulmones. Por eso ustedes deben escuchar que unidades de terapia intensiva, que los hospitales que tienen cuidados intensivos están colapsando. Claro, porque el Ecuador, si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública ha hecho todos los esfuerzos para tener claro, para tener todo abastecido aparentemente, para que estas unidades de cuidados intensivos estén abastecidas con todos los insumos, lastimosamente cada uno de estas unidades obviamente no tienen muchas camas. Más o menos un hospital tendrá unas 8 camas, unas 10 camas, pero más de eso no. Entonces, estos son los pacientes realmente que van a tener problemas y dentro de ellos ya se habla de una mortalidad, pero aparentemente, insisto, la mortalidad todavía sigue siendo baja. Ahora, aquí está en cambio, ¿a qué se le conoce entonces al virus que genera la enfermedad? La enfermedad se llama COVID-19, pero el virus que genera la enfermedad COVID-19 se llama SARS, y aquí son las siglas de lo que es en inglés, ¿no? Severe Acute Respiratory Syndrome, el COV-2, o traducido al español, síndrome respiratorio agudo severo. Este es el virus que causa la COVID-19. Y aquí está la estructura, ¿no?
¿Por qué le pusieron coronavirus en el 2002, cuando apareció por primera vez el SARS-CoV-1? Se le vio que tenía una especie de espículas, y esto hacía que se semeje a una corona. Por eso le dijeron coronavirus. Miren, esta es la composición y aquí es muy claro también para entender cómo participa este virus, cómo entra este virus a una célula humana. Aquí, si ustedes ven, es la proteína C. Esta proteína C es la que permite el acople con la célula humana. Digámosle que es la llavecita que va a abrir la cerradura de una célula humana. Esta proteína C es la que realmente abre la puerta para que el virus entre al organismo humano. De ahí tenemos lo que es la proteína N, tenemos lo que es la proteína E, tenemos al ARN, este es específico, este es clave cuando se hacen pruebas PCR. La prueba PCR va a tratar de localizarle a este ARN. Y aquí está la membrana glicoproteica. Simplemente es una membranita de grasa. Y este es clave porque muchas de las veces uno de los mecanismos para tratar nosotros de ver realmente cómo poder destruirle a este virus es a través de la membrana glicoproteica. Si esta es una membrana de grasa, se ha visto en estudios que solamente el contacto del virus con el jabón le destruye y lo hace explotar. Entonces, esto hace que nosotros tengamos la tercera medida o una de las 3 medidas, que es la higiene de manos. El alcohol, pero se ha visto en estudios que el detergente, el jabón, es el que destruye totalmente a este virus. En la parte inferior vemos ya al microscopio cómo se le ve al coronavirus. Si ustedes tienen un poquito más de visión, vamos a tratar de ver, están con flechita roja, lo que son las estrellas, ¿no? La corona, digámosle, es decir, estas proteínas o las espículas. Aquí está la nucleocápside, donde le envuelve al ARN, y esta es la envoltura de la capita de grasa que tiene el virus. Aquí se le ve un poco mejor, aquí están las espículas y vemos al microscopio. Entonces es como una corona. Entonces hasta aquí hay que entender que el virus que genera la enfermedad es el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad se la conoce como la COVID-19. Pero bueno, aquí se le ve algunas fases, ¿no? Lo que se ha estudiado. Hay que tener un poco claro que realmente este virus es nuevo. En cierto modo, lo tuvimos en el 2002, pero cada uno es muy diferente. Entonces, este virus hace que nosotros estemos aprendiendo día a día y va cambiando. Entonces, hay fases que al inicio no fueron estas, simplemente fueron otro tipo de fases y ahora tenemos estas fases. Puede ser que estas fases a lo mejor luego ya no sean y vengan otras, pero hasta el momento tenemos, esta es una presentación de una publicación que hicieron en Medscape, el doctor Alejandro Yarred. Él trabaja mucho, es infectólogo. Entonces, él lo definió claramente. Las fases son 3. La primera fase es la infección temprana, es la actividad viral. Aquí, en esta primera fase, obviamente, un paciente puede llegar a la consulta de cada uno de ustedes lo pueden revisar o les pueden chequear y cuando esté en la primera fase, va a venir con síntomas que son en cierto modo clásicos, diríamos, de esto. En eso también vamos a hablar qué es lo que está en la actualidad, los síntomas. Pero bueno, los síntomas constitucionales para describir a esta fase, el doctor lo decía, que son leves todavía, ¿no? Esto simplemente aparece con la fiebre, con su tos seca. La fiebre por lo general es mayor a 38 grados. La tos es muy persistente y seca, ¿no? Es decir, que no genera gargajo, no genera moco. Es una tos irritativa, digámoslo así. Hay la diarrea. Entonces, dentro de esto, nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es buscar un examen para tratar de identificar si es que estaríamos en lo que sería la etapa o estadio 1 de la fase del COVID.
¿Qué es la infección temprana? Y es la actividad viral. Entonces, dentro de esto, los análisis clínicos nos servirán una biometría hemática, creo que todo el mundo nos hemos hecho, en donde vamos a ver a los linfocitos, que es una de las células blancas que están disminuidas. Hay aumento leve de la deshidrogenasa láctica de HL y lo que es el aumento del dímero D, que hay que tratar de investigarlo. Luego viene el estadio 2 o fase 2, que es ya la fase pulmonar. ¿Se acuerdan que les decía que este virus donde va a tratar de alojarse y dañarlo y lastimarlo y molestarlo es el pulmón? Entonces aquí estamos en la fase 2. Al inicio solo se hablaba de una fase pulmonar, estadio 2, y no tenía una subclasificación. Pero bueno, aquí de acuerdo al tiempo que permanece un paciente, se la ha clasificado en 2A y 2B. Pero bueno, estas dos fases comparten algo. Es decir, aquí ya tiene, si es que ya el virus está en el pulmón, lo que va a manifestarse claramente es la disnea, es decir, la falta de aire. De ahí que dentro de los síntomas clásicos que ustedes al inicio de la pandemia escucharon era que, ojo, si usted está con fiebre mayor de 38, si está con tos y tose y no genera flema o gargajo, y si está con dificultad respiratoria, probablemente sea sospechoso de COVID. Claro, porque el síntoma de la disnea era clásico de la fase pulmonar. Y aquí ya en los análisis químicos vamos a ver saturación de oxígeno baja. En la radiografía ya vamos a ver alguna anormalidad en los pulmones. Hay el aumento del dímero D, de la DHL y obviamente de las transaminasas. Dentro de esto también esto se mantenía al inicio. Ahora ya pasó también la moda de la radiografía. Ahora sí ustedes deben darse cuenta que la mayoría de los médicos para el diagnóstico piden tomografía, es decir, un TAC de tórax en donde vamos a ver, incluso muchos de los radiólogos o imagenólogos, ellos ayudan realmente con el pronóstico de lo que ven en lo que es los pulmones. Y tenemos un estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria. Esta fase, en cierto modo, ha generado mucha controversia en el tratamiento. Entonces, muchos de ellos, y nosotros podemos conocer que realmente cuando hay esta fase hiperinflamatoria, el organismo responde con una respuesta inflamatoria. Entonces, aquí sí ya vamos a ver nosotros el síndrome inflamatorio de respiratorio agudo, la sepsis, ya puede haber lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca, aquí comienza con ya los problemas de vasculopatía, y obviamente si hacemos un examen clínico, un análisis clínico, tendríamos aumento de ferritina, dímero D, proteína C reactiva, DHL, lo que es la troponina para ver ya lo que son indicadores de daño cardíaco, creatinina y tiempos de coagulación. Entonces, si bien es cierto, estas son las fases que hasta el momento se está manejando y de ahí depende mucho el tratamiento también. En la fase temprana, si hay una actividad viral en donde realmente es un virus que está entrando al cuerpo, lo que se necesita es tratar de controlar la sintomatología. Matar al virus no existe. Por eso es que sorprende muchos de los tratamientos que tratan de implementarse, ¿no? El susto de las personas, el estar estresados de que a lo mejor nos vamos a contaminar y a lo mejor vamos a perder la vida a un familiar nuestro padre, nuestra madre, trata de buscar alternativas de tratamiento y caemos quizás en lo que es simplemente el que personas inescrupulosas traten de implementar medicamentos y que dicen que matan el virus y curan esta enfermedad matándole al virus. No es así. Entonces, en este estadio 1, la actividad viral, obviamente con todos los síntomas habrá que saberla controlar y aquí es en donde realmente el 80% de los pacientes se establecen su tratamiento final y salen tranquilamente de la enfermedad. Y cuando hay la respuesta inflamatoria, obviamente ya se tiene que utilizar todo lo que son los antiinflamatorios.
En la fase pulmonar estadio 2A, ya cuando todavía sigue la actividad viral y comienza la respuesta inflamatoria, es clave para el tratamiento con los antiinflamatorios. Dentro de esto, ustedes deben saber que se utiliza bastante el paracetamol. El paracetamol, si bien es cierto, sí genera un poco de analgesia antes de que una respuesta antiinflamatoria. Dentro de esto yo no tengo nada con las casas farmacéuticas. Obviamente mi conflicto de intereses para esta charla no es ninguna, pero dentro de esto se utiliza mucho el ibuprofeno. Ustedes recordarán que desde la misma EMEA, lo que es la Sociedad para la Autorización de Medicamentos a nivel europeo y la FDA para los Estados Unidos, ellos también dijeron que probablemente el ibuprofeno no sería el indicado para esta fase. Luego se desmintió con varios estudios y el ibuprofeno ha tomado un rol protagónico en desinflamar esto. Entonces, al inicio de estas fases, en lo que es la fase pulmonar estadio 2, si nosotros implementamos un tratamiento tanto para lo que es molestias del virus en el organismo y para esta respuesta inflamatoria, en donde nosotros aquí, en este periodo, podríamos implementar antiinflamatorios, nos iría muy bien. De ahí ustedes deben conocer que últimamente se está utilizando también la dexametasona, un corticoide que tiene alta potencia en lo que sería lo que es el efecto antiinflamatorio. Hay que recordar que cuando se utiliza dexametasona o corticoides, el efecto secundario es que permite añadirse o sobreañadirse infecciones por bacterias. Entonces, se utiliza un antibiótico. Dentro de esto también, los antibióticos han sido manipulados a diestra y siniestra, pero obviamente lo que intentan es tratar de generar que este virus no genere neumonías bacterianas o infecciones sobreañadidas. Y uno de los medicamentos que está en boga, ha disminuido un poco, es la claritromicina o macrólido, que si bien es cierto tiene su efecto a nivel respiratorio, pero a estas alturas se está viendo que no tiene el efecto 100% como para tratar de sacar a un paciente de este periodo. Y así vienen todos los otros medicamentos. Pero bueno, estas son las fases del COVID. Quede claro, es un estadio 1, infección temprana, donde predomina la actividad viral. El estadio 2, la fase pulmonar, que se subdivide en dos, 2A y 2B, y la fase del 3 o estadio 3, la fase hiperinflamatoria. Y esto es clave también para que aquí tenemos el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos nosotros a este virus, al SARS-CoV-2, productor de la enfermedad COVID-19? Existen dos tipos de pruebas conocidas por cada uno de ustedes. La primera es la prueba molecular o RT-PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, que no es más que introducir un hisopo, es decir, un cotonete un poco grande, en lo que sería la cavidad nasal para llegar a lo que sería la orofaringe o también a nivel bucal. Este PCR es la única prueba para detectar y diagnosticar el virus. No existe otra prueba más. Y ustedes me dirán, a lo mejor, las pruebas rápidas. Si bien es cierto, las pruebas rápidas nos pueden ayudar a tratar... ¿Aló? ¿Hola? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Marquito, ¿Aló, me escuchan? Parece que alguien tiene prendido el micrófono, Sí. Marquito. Es Lorena. Ok. Lorena, ¿puedes por el micrófono? Ok, pero me están escuchando, ¿verdad? Sí, Marquito. Ok, a ver, entonces les comentaba que dentro de estas pruebas existe solo una y se llama PCR para detectar al virus, para diagnosticar la enfermedad. Y esa se llama PCR. No existe otra prueba más. Existen las pruebas rápidas y estas pruebas rápidas pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Para qué sirven estas pruebas rápidas? Las pruebas rápidas solamente sirven para ver
en sí cómo está actuando mi sistema inmunológico, es decir, mis defensas, mis anticuerpos. Entonces, estas pruebas, las pruebas rápidas, lo único que van a valorar son la presencia de anticuerpos. Yo les llamo soldaditos que van a salir a enfrentarse al virus. Y esto nos permite decir que si es que hay la IgM, que ya vamos a conocer y van a entender el juego de cómo sale esto y por qué se hace positivo y negativo. Si sale la IgM, que va a ser el primer soldadito, obviamente estaríamos hablando en presencia del virus. Pero bueno, veamos el gráfico. Miren, aquí tenemos lo que es el periodo. Este es en lo que es la línea horizontal, está trazado lo que serían los días de la infección. En la parte de arriba realmente hasta dónde puede subir este tipo de anticuerpos y obviamente del PCR. Si nos damos cuenta, miren, durante los primeros 5 días, aquí, puede ser un periodo asintomático y esto es clave para las medidas que vamos. No sé si me ayuda, Pepe, como que estamos con los micrófonos. Si cierre, seguro que conectar con el mismo. ¿Podrías tú desactivar los micrófonos? Ahí, ya. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos 5 días que es el periodo asintomático. ¿Qué quiere decir asintomático? Que no presentamos síntomas. Esto va a ser clave para cuándo pedir un PCR, cuándo pedir una prueba rápida. Muchos de los pacientes creen que a lo mejor presento una tos el día de ayer o ahora amanecí con tos, me duele la garganta, hice fiebre, voy a hacerme una prueba rápida y vamos a tener que ese resultado obviamente va a ser negativo y después nos quedamos con 2 inquietudes. Obviamente me siento contento porque no tengo, cuando es un falso, porque no estaba todavía presente los anticuerpos, o simplemente sí, me quedo sorprendido porque parece que tengo la enfermedad, pero esto me sale negativo. Obviamente esto es clave para que ustedes puedan pedir qué fecha o a qué día se puede pedir las pruebas rápidas. Miren, entonces durante los primeros 5 días, periodo asintomático, pero ya estamos viendo que en la línea en azul es lo que es el ARN del virus, ¿no? Entonces aquí podría ya la prueba PCR diagnosticarla. Si nosotros hacemos un PCR, durante los primeros 5 días puede tener una sensibilidad alta, es decir, que sí le va a reconocer al virus, pero se dice que es mejor que a partir del 5.º día se haga un PCR y ahí sí vamos a tener esta respuesta. Vamos a fijarnos acá durante este periodo, el periodo asintomático. Ahora, a partir de los 5 días primeros que no tenemos síntomas, van a aparecer ya los síntomas y los síntomas aparecen al 7.º y al 8.º día. Yo personalmente le considero al 8.º día. Y si nos damos cuenta con lo que sería la IG, aquí estamos, lo que sería la IG, la IgM, aquí comenzaría a aparecer, miren. Es decir, al 8.º día la IgM comienza a ser detectable. Entonces, nosotros deberíamos pedir PCR, si es que es posible, al 5.º día y nosotros tendríamos en el periodo de ventana, menos de 8 días de la enfermedad, PCR positivo, pero no tendríamos IgM e IgG. Es decir, que es hacer un gasto en vano tratar de hacer una prueba cuantitativa o rápida en los 8 primeros días. Pero si nosotros vamos a lo que sería el 8.º día, ¿ok? Hasta el 14.º día, que vamos una semana, ya la IgM va a ser detectable. Aquí, del 8.º día al 12.º día, 14.º día, vamos a tener esta respuesta en el laboratorio. Si usted le hace un PCR, obviamente el PCR, el ARN va a estar alto. Entonces el PCR tiene que ser positivo. Y como decíamos, al 8.º día comienza a subir la IgM
obviamente ya tendríamos IgM positiva. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la IgG? Luego vamos a saber cómo actúan estos. Obviamente, de ahí seguimos. La IgG es en realidad el último soldadito, el segundo soldadito que va a salir. Pero esta recién aparece en el día 14, aquí. Cuando aparece en el día 14, esta se dispara y sube lo máximo que puede y va a permanecer en la sangre proporcionando inmunidad. Es decir, que si nosotros le hacemos el 14, yo mando a hacer el 15, obviamente vamos a tener esta respuesta. Si el día 15 de la enfermedad de un paciente, ustedes mandan a hacer PCR, será positivo. Mandan a hacer pruebas rápidas, cuantitativas o cualitativas, IgM será positivo. Y obviamente IgG será positivo. Pero ¿qué es lo que sucede en este tiempo? Se dice que el periodo de la enfermedad de este COVID dura aproximadamente de 21 días a 28 días. Personalmente me manejo en 28 días incluso para mandar a hacer pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Desde el día 20 hasta el 28 hablamos de lo que es el periodo de la convalecencia. El enfermo comienza a convalecer, a curarse. Entonces, si yo mando a hacer una prueba del día 21 o 20 hasta el 28, probablemente el RCP, la PCR, va a ser positiva, todavía se le encuentra. Pero la IgM ya comenzará a desaparecer, será IgM negativo. Y obviamente el IgG, como se disparó y va a generar inmunidad, esta será positiva. Es decir, cuando pasan los 28 días, ustedes pueden mandar ya para hacer lo que se llama el alta del paciente con el COVID. Tendríamos que mandar un PCR, un IgG, una prueba rápida, mando yo siempre no cualitativas, sino cuantitativas para cuantificar la cantidad de anticuerpos que se formó en esta enfermedad. Entonces, si ustedes mandan a hacer a partir de los 28 días, a los 35, que muchos de los autores dicen que puede formarse todavía o formando los anticuerpos o mantenerse el ARN del PCR, en esta prueba ya ustedes van a ver que es PCR negativa, IgM negativa e IgG positiva. Entonces, muchos de los pacientes cuando ven este reporte se asustan porque dicen la IgG está positiva, sigo con la enfermedad. Deben entender ustedes que no es así. La IgG es el soldadito que sale a batallar. Pongamos un ejemplo. Digamos que entró a un cuerpo, un anticuerpo, entró aquí el anticuerpo. Entró el virus, perdón, entró el coronavirus aquí. Entonces, cuando entre el coronavirus, si vamos a hablar de los anticuerpos, el primer soldado, el cuerpo dice, cuerpo, hay un virus presente, necesito que se presente el IgM, el anticuerpo que va a matar al virus. Entonces aparece el anticuerpo. El anticuerpo se presenta y comienza a hacer batalla y guerra al virus y lo logra matar. Como el IgM hizo y cumplió su misión de matar al virus, le llama a los IgG y les dice, compañeros, necesito que ustedes suban a defender este organismo. ¿Por qué? Porque considero o creo que van a venir más virus a entrar a este cuerpo. Por lo que yo necesito que ustedes estén presentes. Pero yo, como tengo que retirarme, porque ya no tengo nada que hacer aquí, yo me retiro. Como me retiro, yo seré negativo. Pero el IgG, los que van a tratar de estar pendientes, que no entren otros virus, subirán. Por esto, estos quedan positivos. Es decir, cuando un familiar de ustedes, un amigo o alguien, vea que tenga RT-PCR negativo, IgM negativo, IgG positivo, está curado ese paciente. Refleja inmunidad, refleja fase final de la infección, refleja infección pasada y curada.
Ahora, ¿qué tiempo permanece este IgG defendiendo a nosotros? Se decía que como es el SARS-CoV-2, existe el SARS-CoV-1, y ustedes lo vieron. Ese es en el 2002. Cuando los pacientes que se enfermaron en el SARS-CoV-1, se vio que esta inmunidad la mantenían durante un año. Entonces era genial. Nosotros enfermémonos o contaminémonos y vamos a tener las defensas durante un año. De ahí que un presidente de uno de los países de la Unión Europea, el presidente de Francia, lanzó una propuesta a la nación y dijo, hagamos inmunidad de rebaño. Es decir, todos nos infectamos para tener estas defensas, y obviamente así lo es. Pero cuando se escuchó que estas defensas, es decir, el IgG que nos va a permanecer en el organismo luego de haber pasado la enfermedad, permanece 3 a 4 meses. Esas son las investigaciones de los primeros pacientes en Wuhan, en donde ellos se enfermaron, vieron los niveles de IgG, pero ya se están volviendo a reinfectar. Que quede claro, no es que el paciente que pase esta enfermedad tiene que en 3 meses enfermarse. No, tiene que hacer las medidas que probablemente dejó de hacer para que se vuelva a contaminar. Pero se cree que este IgG solo permanece 3 a 4 meses. Es decir, que luego de aquí de 4 meses, probablemente esta fórmula de anticuerpos IgM negativo, IgG negativo, quiere decir que estamos como el común de los ciudadanos propensos a contaminarnos del virus. Continuemos. Bueno, estos son los síntomas, ¿no? Los síntomas comunes promulgados por la Organización Mundial de la Salud, lo que es como un problema respiratorio, y en los casos graves tenemos la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Esto ha seguido variando conforme pasa el tiempo. Al inicio eran 3 clásicos, lo que era tos, fiebre y dificultad respiratoria. Luego fue tos, fiebre, dificultad respiratoria, anosmia, pérdida del sentido del olfato, y disgeusia, pérdida del sentido del gusto. Luego ya no fueron esos, fueron dolor en espalda baja, diarrea y náusea. Y estos ya se están acompañando con otros, con eritema a nivel dérmico, es decir, lesiones como un salpullido, y también vesículas como una herpangina o un herpes bucal. Entonces, todos estos sigue apareciendo nuevos síntomas y obviamente debemos estar alertas. ¿Cómo se transmite? Esto es muy claro también. ¿Y para qué conocer esto? Deben conocer perfectamente, pero de esto depende qué tenemos que hacer. Bueno, todos conocen que obviamente por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar. Y lo más importante también, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. A ver, dentro de esto es muy claro que obviamente si yo estoy sin mascarilla y comienzo a toser, o simplemente yo estoy asintomático, no estoy tosiendo, pero simplemente estoy conversando con alguien y lo hago en voz alta. Probablemente si yo estoy con el virus, solamente por conversar voy a contaminar. Esto es más que claro. Lo de acá, tocar objetos. Esto ha generado bastante discusión en varios de los investigadores. Hay publicaciones en donde realmente se ve, y hubo estudios como por ejemplo estos. Este es uno de los estudios de una de las revistas más reconocidas, el New England Journal of Medicine. Entonces, dentro de esto se hizo estudios, ¿no?, de la estabilidad del virus en superficies, comparando con los dos anteriores. No les vengo a dictar clases de estadística, pero así es como se analiza y se estudió en varios de los pacientes. Y solo quiero que se fijen en estas de acá arriba, ¿no? Aquí están los aerosoles, las gotas, ¿hasta qué tiempo pueden durar? 3 horas, miren, en lo que es el cobre, es decir, las monedas, a veces hasta 8 hasta 96 horas, ojo, 96 horas, 3, 4 días. Lo que es el papel, igual, ¿no? 96 horas. Lo que es acá en el resto, lo que es el metal, lo que es plástico, miren hasta cuánto pueden durar. Son elementos que duran hasta 3 a 4 días.
Pero bueno, dentro de esto sacaron un resumen con otro, ¿no? Con, este es en una de las revistas también muy conocidas, sacaron este review en Journal of Hospital Infection, en donde ya sacaron claro cómo es esto de la permanencia del virus. Dentro de esto vemos que en el aire son 3 horas. Ojo, esto también generó un poco de discusión. A ver, cuando yo digo que esto está en el aire, no quiere decir que ustedes van a salir al parque y ahí está el virus. No, no. Esto es obviamente en sitios cerrados. Es decir, en cuidados intensivos, en donde el paciente tosió y ese virus se lo vio que permanecía 3 horas en el aire. En cartón 24 horas, plástico 2 a 3 días, acero inoxidable 2 a 3 días, cobre 4 horas, cristal 4 días, madera 4 días, metal 5 días. A ver, ¿cómo se contamina esto? Esto es más que claro. No es que yo por topar el cartón, por coger un billete, veo que ahora a las pobres monedas le echan alcohol, pero a diestra y siniestra. Lo mismo a los billetes, a todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos. No, esto se contamina. Si bien es cierto, hay que recordar que el virus vive donde hay vida. Es decir, el virus tiene que vivir en un ser humano. Caso contrario, no va a vivir. Queda inerte, queda sin funcionalidad, queda desactivado en todas estas partes. ¿Cómo hacer nosotros para que este virus pueda entrar a nuestro organismo y generar lo que sería una contaminación? Que yo tope probablemente un cubierto, una vajilla de un paciente que tosió ahí, inconscientemente yo cojo ese plato e inconscientemente yo voy a topar la mano que topé este plato a mis vías respiratorias. Puede ser ojos, puede ser nariz o puede ser boca, que sería muy difícil, pero esto puede darse. Se hicieron estudios de cuántas veces una persona se topa la cara, incluso en horas o en minutos, y se cree que en horas inconscientemente, en una hora, nosotros podemos toparnos hasta unas 30 o 40 veces la cara, inconscientemente. Pero bueno, dentro de esto entonces, esto explica otra de las medidas que nosotros debemos implementarlas. ¿Cuál es? Ya dijimos la mascarilla de los tosedores, y esta, el aseo de nuestras manos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud también sacó lo que sería todo el protocolo de limpieza de manos. Clave. Entonces, no nos asustemos si es que se van a visitarle a un doctor, colega de ustedes, o participen de esto a nuestros pacientes y familiares. No es que me voy a ir al consultorio de tal doctor y el doctor ha tenido cerrada la puerta y yo tengo que abrir la puerta y el pomo debe estar a lo mejor con virus y me contaminé, me voy a morir. No porque simplemente estaba saliendo del banco y casi me caigo y cogí la baranda para sostenerme y ya me contaminé el virus. No, si es que ustedes pasa eso, no se topen la mano a la cara, más bien lleven un alcohol, salgan de una oficina, salgan de una institución, salgan de un edificio, simplemente coloquen alcohol. Y si no tienen alcohol, sigan haciendo sus actividades, lleguen a casa y lo primerito, lavarse las manos. No necesitan más. Pero bueno, ahora les presento algo de datos de aquí de nuestra provincia. Miren, este es un dato cortado hasta el día de ayer. Miren, estos son los casos comprobados por PCR, ¿no? Esta de la fuente es del COE provincial de Cotopaxi y aquí están todos los cantones. Miren el cantón Latacunga cómo va. Esto es todo el mes de julio y parte del mes de agosto hasta el día de ayer. Miren los casos cómo van. Van en crecimiento. El segundo cantón que nos va es el azulito acá, que es Salcedo. Miren, y el tercer lugar van entre dos, lo que sería Saquicilí y lo que sería Pujilí. Entonces los casos, obviamente por la población se le ve esto un poco dramático, pero veámosle de mejor manera. Así está lo que sería hasta el día de ayer en los casos. Y vamos creciendo, ¿no? Ya vamos a los 900 casos ya. Y seguimos creciendo. Entonces, está muy lejos de ver lo que se llama el aplanamiento de la curva, es decir, la meseta o simplemente la cima. Si llegáramos a esto, tendríamos un aplanamiento como esta de acá, miren,
de la maná. Son poca la población, pero miren, esta se mantiene en línea recta, ¿no? Entonces, la maná algo está haciendo bien y el resto algo no estamos haciendo bien, especialmente lo que sería Salcedo y la Tacunga. Entonces, este aplanamiento está muy lejos, lastimosamente seguimos con medidas que no están generando mayor respuesta, pero deberíamos hacer algo. Esto es lo que digo, algo estamos haciendo mal. ¿Y qué será ese algo? Miren, este es también un corte hasta el día de ayer. Esta es una de las páginas del Ministerio de Salud Pública, en donde realmente vemos ya los casos hasta el día de ayer confirmados en todo el país, es de 79.910, y lo que impacta es esto, ¿no? Las muertes, 5.847 muertes. No debería morirse nadie, pero así está la situación. Esto es lo que pasa aquí en la provincia de Cotopaxi. Estos sí son casos del día de ahora, hasta el día de ahora. Este es un reporte del COE. Cotopaxi tiene 970 casos. Miren, para no hacerles muy largo, total en nuestra provincia 2.221 casos, de los cuales el género masculino es el que va más rápido, obviamente, porque es quien está saliendo a trabajar, quienes están en oficinas y todo esto. Y el femenino, 972. Y obviamente lo que llama la atención también es la mortalidad, ¿no? Tenemos 206 personas fallecidas, 146 del género masculino y 57 del género femenino. Así está lo que es la situación hasta el día de ahora. Esto es lo que sucede a nivel de los cantones. Obviamente la matriz aquí es uno de los cantones, lo vamos a ver más acá. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué estamos haciendo mal? Si bien es cierto, estos son estadísticas frías, son datos fríos, son números fríos, que no reflejan absolutamente nada. Más bien, simplemente se murieron estos, están contagiados estos. Yo creo que tenemos que ser proactivos y que estos datos generen lo que es un trabajo y generen estos números, generen acciones puntuales y que estos números fríos se conviertan en números activos. ¿Y a qué me refiero yo? Me refiero a que realmente nosotros no comparto mucho de la semaforización. Si bien es cierto, andamos en semáforo rojo, pero cuando es rojo parece que es en amarillo. Estamos en semáforo amarillo, pero la población hace que esté en semáforo verde. Entonces, realmente sí hay una irresponsabilidad de la familia, de todos los pacientes, de todos los ciudadanos, de todos los pobladores. Entonces yo creo que se tiene que tratar de ejecutar medidas ya rápidas. Entonces, ¿qué proponemos nosotros dentro de esto, no? Primero, hay un estudio muy importante también, un artículo de revisión, ¿sí? De una revista muy conocida de ciencias biomédicas, en donde, de La Habana, Cuba es ¿no? En donde realmente ellos, ustedes deben conocer que ellos manejan mucho lo que es promoción y prevención. Ellos manejan muy bien lo que es promoción y prevención. La tercera fase, que es el tratamiento y la recuperación, como que tienen un poquito de debilidad, ¿no? De fragilidad al respecto, pero ellos manejan muy bien. Y nosotros, quienes hacemos salud pública, también queremos generar eso, lo que es promoción y prevención. Este artículo me pareció interesante porque es lo que estamos nosotros viendo. A ver, ¿qué estamos viendo en la actualidad nosotros? Si bien es cierto, todo el mundo se sorprende con estas curvas, con esto que está creciendo, pero ¿por qué será? Y no hacemos absolutamente nada. Entonces, dentro de esto, ¿qué se está viendo? Lo primero que se está observando es que estos casos de contaminación ya no están, si bien es cierto, sí es un porcentaje mínimo, pero ya no está siendo en aquellos que salen a hacer las compras en el supermercado, quienes salen a hacer su trabajo en sus oficinas, quienes salen a hacer sus trámites en el municipio, quienes van al mall. No, porque quieran o no, estos pacientes van protegidos. Han visto que muchos llevan trajes de bioseguridad, llevan sus protectores faciales, llevan sus 2 mascarillas, van con guantes, a pesar de que eso ya fue desaprobado también, pero así van. Entonces es difícil que se contaminen. Entonces, ¿en dónde nos estamos contaminando? Y la pregunta es para todos ustedes, ¿no? ¿En dónde nos contaminamos? ¿En dónde no utilizamos mascarilla ni traje de bioseguridad?
En las casas. En las casas. Nos estamos contaminando en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que estamos de vacaciones, y no es que estamos de vacaciones, estamos en periodo de cuarentena. Cuarentena quiere decir 40 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya pasé 3 meses metido en la casa y mi hijo ya está aburrida, le iré a dejar a mi hijo donde mi primo, donde mi hermano que vive en la costa, y de pasito ahí se van al río. Entonces ahí es en donde nosotros probablemente somos personales o personas que somos asintomáticas, que no tenemos tos, o simplemente celebremos el cumpleaños. En donde usted se saque la mascarilla, ahí es el problema. Recuerden que los pacientes o los ciudadanos que salen, que ya no están en una casa aislados, no están saliendo para nada, ellos sí no tendrían por qué contaminarse. Pero quienes estamos saliendo a trabajar ya nos consideramos en personas de riesgo. Y si las personas de riesgo, nosotros que estamos fuera de casa, ya estamos a lo mejor como alguna molestia en la garganta, simplemente me duele la garganta, nos convertimos en personas sospechosas. Y si nosotros somos sospechosos, llegamos a la casa, hacemos todo el trámite, a la pobre ropa le sacamos en funda negra, que los zapatos, que el alcohol en los zapatos, que el alcohol, que me baño en alcohol, luego me meto a la ducha, me enjabono, salgo, comienzo a conversar con mi hijo cercano en la mesa, que estamos en el comedor, y converso y converso y converso, como me gusta conversar, por ahí se fue una gotita, y yo he sido asintomático, contagiado el hijo. Así nos estamos contaminando. Tengan la bondad y comuniquen. No debemos salir de nuestra casa. No podemos visitar a nadie. Nadie nos puede visitar porque no saben qué es lo que pasó. Porque decimos es que el paciente no tiene tos y yo le veo que está bien. Entonces ahí nos referimos a este cuadro. Y este cuadro es muy claro. Miren, Cuba comenzó a trabajar en lo que es la promoción y la prevención y decía algo está pasando. Y comenzaron a estudiar a los pacientes y comenzar a hacer las pruebas rápidas. Eso nos ayuda bastante. Lastimosamente, nuestras autoridades no quieren entender que hay que tratar de hacer un screening con pruebas rápidas de la mayor cantidad de población, por lo menos de las parroquias en donde se están contaminando más. Se tiene que trabajar propuestas claras. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estudiaron ellos? Miren, la transmisión del virus se está haciendo en pacientes asintomáticos. El paciente no tiene síntomas, pero pasa. Y obviamente aquí se habla del RO. Bueno, es estadística, de paso. Es la tasa de contagio que puede generar un paciente. Se dice que nosotros estamos en 2.5, a veces llega a 3. Quiere decir que por un paciente contaminamos a 2, 2,5 o 3. Y ahí sigan multiplicando. Y aquí tenemos también otro de los pacientes. Hay que entender, existen los pacientes asintomáticos, aquellos que no tienen síntomas, pero tienen el virus y contaminan. Hablamos de los presintomáticos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo me contaminé, voy a pasar 5 a 7 días, como veíamos el periodo de ventana o presintomático, quedaría yo sin síntomas, pero yo puedo contaminar en este corto periodo de tiempo. Y ahí recién, al 8º día, comienzo mi sintomatología. Bueno, aquí es más evidente decir sí, o sea, yo estuve sin síntomas, me reuní con tal persona y ahora parece que he tenido virus, nos orienta. Pero acá no sabemos qué pasó con ese paciente. Jamás se le detectará un virus probablemente porque jamás se hará una prueba y él pasó el virus. Y obviamente ellos hablan de otros pacientes, de los postsintomáticos, es decir, de aquellos que salieron de la enfermedad. Recordarás en que decíamos 21 o 28 días. Salen de los 28 días, pero se ha visto que muchos de los pacientes todavía, cuando vemos que PCR todavía sigue siendo positivo, IgM sigue siendo positivo, IgG sigue siendo positivo, obviamente estos pacientes también están contaminando.
Entonces ellos hicieron un estudio muy minucioso y decían cuidarnos de los pacientes asintomáticos. ¿Cómo identificarlos? Como les dije, aquel que ya sale de su casa, ya está trabajando, ese es probablemente un paciente que lleve el virus a la casa y no tenga síntomas. Entonces, para finalizar, este es uno de los cuadros que fue publicado también en una de las revistas muy conocidas de Lancet, en donde muchos especialistas decían, a ver, ¿cómo sería la evolución? Al inicio se existía lo que son los modelos matemáticos para predecir qué es lo que va a pasar. Pero miren, esta curva es muy evidente. Para cada uno de los países, ellos lo colocan esta línea punteada aquí. Y aquí tenemos una curva. Este es el escenario, este es el incremento de casos. Aquí se irán disparándose los casos. Este es el escenario si nosotros los pobladores no acatamos medidas muy tempranas. Ojo, miren, cuarto mes, quinto mes. Si nosotros no hacemos todas las medidas que se tienen que hacer, obviamente esto se complica y el nivel de respuesta colapsa de las unidades hospitalarias. Pero si nosotros logramos como autoridades lograr que esta curva cumplan todas las medidas, se hagan medidas claras, puntuales, bien trabajadas, miren, no colapsa e incluso la enfermedad tiende a bajar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el riesgo de repunte del virus si se relajan las medidas? Y es lo que ustedes deben escuchar, ¿no? Este escenario fuera ideal que se quede aquí. Y aquí terminó la enfermedad. En cualquiera de las dos. Mató a cientos de personas, pero bueno, ya pasó y se quedó. Pero cuando esto sucede y la población comienza a relajarse, comienza otra vez a despuntar. Y esto se prevé para un 9º mes si es que nosotros no tomamos. Esto se considera desde el primer mes. Entonces, este se le puede ejecutar, hacer un modelo matemático y ubicarle aquí, julio o agosto. Digamos, aquí está agosto. Medidas. Si es que todo sale muy bien, podría ser que tengamos esto, ¿no? Como ya estamos despuntando, podría ser agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta enero nosotros saldríamos tranquilamente de esto de la pandemia. Pero si no cumplimos esto, nosotros tratamos de desarticular a la misma estructura del ministerio, colapsamos a las unidades del ministerio y obviamente con el riesgo de haber repunte si estas medidas comienzan a relajarse. Bueno, es más o menos lo que les quería comentar. Mil disculpas, creo que Pepe se pasó del tiempo, creo. Y con esto, si ustedes están interesados en conocer realmente cómo están los casos a nivel mundial, la Universidad Johns Hopkins, ¿sí? Ellos tienen una página web en donde minuto a minuto se van sumando los casos, ¿no? Este es el total hasta el día de ayer, no, hasta el día de ahora, déjenme ver, 8, es hasta el día de ahora. Y tenemos a nivel mundial 18.912.947 casos a nivel mundial. Las muertes 710.564. Ustedes pueden dar un clic en el país que quisieran averiguar y yo le di en Ecuador y esta página nos demuestra hasta el día de ahora, ¿sí? 88.866 casos y obviamente las muertes en nuestro país 5.847. Bueno, es lo que les quería contar, Pepe. No sé si por ahí están o se quedaron dormidos. No, aquí estamos, Marquito. Entonces, les invitamos a todos los que nos escucharon a hacer las preguntas para Marquito. Estamos listos para aperturar los micrófonos.